Konnichiwa minasan, aikipadre desu, doso yoroshiku. Les comparto esta clase de katana que fue transmitida vía online. Espero les guste. Vamos a comenzar nuestra clase. Hacemos nuestro saludo. Domo arigatou onegai shimasu. Domo arigatou onegai shimasu. Vamos a hacer un breve calentamiento. Movemos la cabeza arriba abajo. A los lados. En círculos. Movemos nuestros hombros en círculos también. Giramos hacia atrás. Giramos los brazos. Lado contrario. Respiramos 3 veces. Hacemos Tai Sabaki, girando nuestra cintura. Dirección contraria. Ahora los brazos. Vamos a tomar nuestro boque. Lo tomamos con nuestra mano derecha. Tomamos una postura de Bihanmi y únicamente la muñeca. Vamos a mover la muñeca de arriba a abajo. Estamos haciendo calentamiento. Vamos a acompañar el movimiento con la cintura. Un movimiento de cintura junto con la muñeca.
Vamos a hacer un movimiento más amplio, de arriba a abajo, igual, acompañamos con la cintura. Cambiamos, mano izquierda y pierna izquierda al frente. Puro movimiento de muñeca. Movimiento más amplio, arriba abajo. Ahora, por el centro, levantamos con una mano. Al bajar, cambiamos de mano y así sucesivamente. Cambiamos derecha, cambiamos mano izquierda. Ahora lo mismo, pero en diagonal. Cambiamos de lado. Tomamos nuestro walker de esta manera, lo llevamos arriba y abajo. Arriba, abajo. Ponemos la pierna izquierda al frente, tomamos el walking de la misma manera y vamos a hacer el ejercicio de remo. Golpeamos al frente, jalamos atrás. Cambiamos de lado, ponemos pierna derecha al frente y seguimos con el ejercicio de remo. Vamos a dejar
dejar el boque por un momento. Vamos a hacer algunos ejercicios de estiramiento. Comenzamos con las rodillas. Hacemos giros pequeños con las rodillas en ambas direcciones. Arriba y abajo. Separamos los pies un poco. Bajamos hasta el piso. Estiramos la espalda. Una vez más, vamos a girar para ver nuestro talón. Giramos del otro lado. Volvemos a estirar la espalda. Vamos a estirar una pierna. Estiramos la otra pierna. Vamos a sentarnos con las piernas extendidas y vamos a ir hacia la punta de nuestros dedos. Juntamos los pies. Nos sentamos nuevamente en seista. Vamos a hacer Nikkyo Undo. Flexionamos la muñeca. Kotegaeshi. Thank you.
Domo arigato onegai shimasu. Vamos a hacer un movimiento de pies. Vamos a poner nuestros pies acomodados, alineados, viendo los dos hacia el frente. La separación de los pies que sea igual al espacio que hay entre nuestros hombros, de tal manera que un pie sigue la misma línea de nuestros hombros y están de una manera recta. Lo que vamos a hacer con los pies, vamos a hacer medio giro. Movemos pierna derecha totalmente a un lado, de tal manera que quede recto. La pierna trasera, el pie, va a girar simplemente 45 grados, viendo en esa dirección, de tal manera que un pie está al frente y el otro apunta de manera diagonal, frente y diagonal. Pie de frente y el de atrás en diagonal. Entonces, giramos la cintura completamente hacia el frente. Volvemos a regresar y giramos hacia el otro lado. Cintura hacia el frente. Cuando tengo mi pierna cuando tengo mi pierna izquierda al frente es Hidari Hanmi. Cuando tengo la pierna derecha al frente es Migi Hanmi. Si yo junto mis pies, los dos talones harían contacto. Están siguiendo la misma línea, talón con talón. Vamos a hacer simplemente este cambio de pies. Recuerden que sus rodillas tienen que estar, ambas rodillas, ligeramente flexionadas. No rectos, sino ligeramente flexionadas, y así nos mantenemos todo el tiempo. Giramos y cambiamos. De Hidari cambiamos a Migi. De Migi a Hidari. Después de haber hecho este ejercicio, vamos a tomar nuestra katana. Vamos a hacer un ejercicio de desenvaine. Ponemos nuestra postura, recuerda, Migi Hanmi. Estamos parados y simplemente hacemos medio giro y ya estamos en Migi Hanmi. Recuerden, la katana tiene que estar alineado con nuestro centro o nuestro ombligo. Cuando la vestimos, nos aseguramos de que quede en nuestro centro. Posición de Migi Hanmi. Y vamos a hacer esta primera forma de desenvaine, que es un desenvaine hacia arriba. Vamos a llevar la saya de madera, igualmente la azúcar de nuestra katana, de manera diagonal hacia arriba, de abajo arriba. Y aquí desenvainamos suavemente. Simplemente estiramos la mano sin dejar que haga fricción la espada, simplemente que se deslice sola.
hacia arriba. Al mismo tiempo que llevamos la mano derecha, la mano izquierda también hace un movimiento hacia atrás. Jala la saya hacia atrás. Un doble movimiento. Vamos a hacer eso. Los que tienen boque van a tomar con la mano izquierda el boque abajo de donde está la suba o donde debería de estar la suba y van a pegar su mano a la cintura de esta manera. Hacemos igual el mismo ejercicio, postura de Miyagi y vamos a llevar el boque, desliza suavemente y la mano izquierda jala hacia atrás. Si notan, no es un movimiento rígido, sino que lo llevo con un juego de cintura. Mi cintura también trabaja. Muy bien, entonces recuerden, estamos en esta posición totalmente de frente y giramos de un lado para tomar nuestra posición de Miyagi, rodillas semiflexionadas y suavemente desenvainamos. Llevamos la dirección hacia arriba y jalamos ambas manos en dirección contraria. ¿Qué sigue después de esto? Una vez que hemos desenvainado por completo, vamos a llevar la katana arriba de nuestra cabeza. En la misma dirección, simplemente seguimos levantando la mano y la muñeca va a hacer que enderece la katana. De esta forma, la punta hacia arriba. Puro movimiento de dedos y muñeca. Desenvainamos y llevamos hacia arriba. La mano izquierda va a ir hacia el azúcar, de abajo hacia arriba, pegada por el cuerpo. Sigue el centro hasta que tomamos la katana con ambas manos. De aquí terminamos de llevarla arriba de nuestra cabeza. Y ambas manos y terminamos el movimiento con ambas manos arriba de la cabeza. Los codos los cerramos. Vamos a intentar todo desde el principio. Estamos en esta postura. Miyagi. Desenvainamos arriba de la cabeza. Enderezamos la espada, las dos manos la toman, terminamos el movimiento arriba de la cabeza y lo volvemos a intentar. Voy a mostrar con la katana.
Giramos mi halmi, tomamos con ambas manos la katana, recordando que estén en nuestro centro, y desenvainamos. Recuerden la mano trasera, jala hacia atrás. Endereza la espada, tomamos con ambas manos, arriba de la cabeza. De aquí vamos a deslizar hacia el frente para hacer un corte recto. Lo muestro de frente. Y hacemos un corte recto. Vamos a intentar este movimiento varias veces. Llevamos arriba de la cabeza, nos deslizamos hacia el frente con un corte recto. La pierna derecha avanza impulsada con la trasera. Levemente levanto y con la pierna trasera me aviento y termino juntando la pierna. Un poco más corto la distancia, pero sigue siendo la misma dirección. Pierna derecha al frente, la pierna izquierda en diagonal. Ese es un corte en shomen, que es directo a la cabeza. No nos quedamos a medio camino, sino que completamos el corte hasta el centro. Aunque es un corte en shomen, o sea, hacia la cabeza, no nos detenemos ahí, sino que el impulso sea completo. Vamos a intentarlo uniendo con los demás movimientos. Giramos para tomar nuestra posición mini halmi. Hacemos el desenvaine. Llevamos la katana arriba de la cabeza. Enderezamos con la muñeca, la mano izquierda de abajo hacia arriba, y termina la dirección y movimiento arriba de la cabeza. Después nos deslizamos para hacer el corte. Para cortar no hay que hacerlo con mucha fuerza. Simplemente, por lo pronto, dejen caer la espada. Con la propia dirección y peso de la espada. Vamos a unir todos los movimientos. Después de hacer el corte, vamos a hacer shiburi. Vamos a llevar nuestra pierna derecha, que es la pierna que está enfrente, hacia atrás. Damos un paso atrás y vamos a llevar en un movimiento súbito la punta de la espada en el medio de nuestro cuerpo. La punta debe quedar en el centro de nuestro cuerpo.
El corte no es recto. Bueno, no es un corte, es una sacudida, sino que lo llevo del centro en diagonal. Del centro en diagonal. Y queda en el centro de nuestro cuerpo o entre las dos piernas. De esta manera. Vamos a intentarlo varias veces. Estamos de frente y llevamos hacia atrás y sacudimos. Otro dato, la mano izquierda. La mano izquierda, una vez que suelta la katana, se va a donde está nuestra saya para sostenerla. Hacia la saya. Voy a mostrar cómo sería el ejercicio con el boque. Tomamos el boque a nivel de nuestra cintura, giramos, desenvainamos, llevamos arriba de la cabeza, enderezamos la katana en una muñeca y con ambas manos llevo arriba de la cabeza. Cortamos el frente, paso atrás y sacudimos. Regreso una mano a mi cintura. Unimos los movimientos. Vamos al siguiente movimiento. Noto. Una vez que hemos sacudido, que hemos hecho shiburi, regreso hacia el frente. Llevo súbitamente la pierna derecha un paso al frente, pero conservo la misma distancia amplia que tenía con anterioridad. Voy a llevar aproximadamente una tercera o cuarta parte de la katana para el envaine. No desde el principio, sino más o menos casi llegando a la punta. Ahí voy a llevar el shiburi, regreso al frente y llevo a la muñeca. Igual, con un movimiento ligero, juego de cadera, envainamos. Lo hago de frente. Estiramos el brazo que esté a la altura de nuestro frente, de nuestro centro. Ahí permanece el brazo. Casi la mayor parte del trabajo en el envaine va a ser de cadera. Si se fijan, el movimiento de este brazo es muy corto, muy pequeño. No son movimientos largos, sino movimientos cortos y cerrados para el envaine. Este movimiento de regresar la pierna sigue siendo un movimiento amenazante. Por eso nuestro filo está hacia el frente. Sacudimos y amenazamos nuevamente con la espada.
terminamos con el envaine. Entonces, llevamos la espada hacia la mano izquierda y envainamos en corto. Esta mano terminan las dos por juntarse. Vamos a hacer el ejercicio desde Chiburi. Chiburi. Noto. Chiburi. Noto. Así como en el desenvaine, que las dos manos se separaban, igual, cuando vamos envainando, las dos manos se vuelven otra vez a juntar. Chiburi y noto. Vamos a hacer todo el movimiento completo. Ponemos nuestra mano en la cintura, pies alineados, mi y halmi, desenvaine, llevamos arriba de la cabeza, enderezamos la espada, las dos manos se juntan, cortamos hacia el frente, sacudimos con un paso atrás en Chiburi, al frente hacemos noto. Hacemos el movimiento completo. Al terminar, una vez que hemos envainado, simplemente juntamos los dos pies en posición de tate y con eso hemos terminado todo un movimiento completo. Vamos a repetirlo una vez más. Tenemos nuestra separación de pies, medio giro, desenvainamos, cortamos, sacudimos y guardamos. Una última observación, ahora que tomé la katana, la saya al momento de hacer nuestro guardado hay que girarla de manera horizontal para que pueda combinar la espada en esta postura horizontal y de esa manera pueda entrar. Movimiento corto y ahí termina el guardado. Esta forma de envainar es una de las más fáciles y más sencillas, hay que practicarla constantemente. Hacemos el movimiento completo. Giramos mi y halmi, desenvainamos, arriba de la cabeza, tomamos ambas manos, cortamos shomen, sacudimos chiburi y vamos a guardar en noto. Vamos a recapitular nuestros movimientos. Tenemos nuestro boque en nuestra cintura, nuestra postura de mi y halmi. Comenzamos tomando nuestro boque en postura. Después desenvainamos, llevamos boque arriba de la cabeza, lo enderezamos, tomamos con ambas manos y cortamos. Vamos a practicarlo unas 10 veces.
Recuerden, primero, postura, desenvaine y corre. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10. Vamos ahora a unir esto con el guardado, shiburi y nodo. Recordamos, desenvainamos, arriba de la cabeza, enderezamos, tomamos ambas manos, cortamos al frente, hacemos shiburi, sacudimos, paso al frente, amenazamos con la espada y continuamos con nodo. Y aquí terminamos. Vamos a practicar todo el proceso unas 10 veces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10. Vamos a recapitular todos los pasos. Tenemos postura, desenvainamos, llevamos arriba de la cabeza, enderezamos la katana, tomamos con ambas manos, cortamos al frente, damos paso atrás para hacer chiburi y sacudir, regresamos la mano a nuestra saya, paso al frente, amenazamos y nos disponemos a guardar haciendo
Vamos a repetir todo esto con calma unas 10 veces. Comenzamos siempre con nuestra postura, rodillas semiflexionadas. Uno. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vamos a terminar con un estiramiento. Giramos nuestra cabeza. Arriba, abajo. A los lados. Los hombros. Dirección contraria. Estiramos un brazo. Estiramos el otro.
atrás de la cabeza. Estiramos un costado. Respiramos. Vamos a terminar nuestra clase. Domo arigatou gozaimashita. Domo arigatou gozaimashita. Muchas gracias a todos. Espero les haya gustado esta clase de katana online. Soste sayonara.